Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En esta edición de Naturaleza Paraguay hablaremos de la garza mora, ave muy elogiada por su majestuoso vuelo. La Santa Rita, arbusto trepador que con sus flores embellece los jardines de las diferentes ciudades del Paraguay. Y visitamos Ogarendá, lugar donde se trabaja muy de cerca con las especies nativas en peligro de extinción. Un lugar interesante. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Ardea cocoy. Castellano: garza mora. Guaraní: joco guazú. Otros nombres: garza morena, garza cuca. La garza mora es natural de América del Sur y América Central, llegando algunos individuos jóvenes hasta las islas de Trinidad y las Islas Malvinas muy ocasionalmente, y al norte hasta el Canal de Panamá, y no se las observa en la zona andina. La ardea cocoy es un ave pelicaniforme de la familia Ardeidae y es la de mayor tamaño en su especie, ya que su altura de cabeza a suelo puede llegar a medir los 1,30 metros y sus colores básicos son el blanco, gris y el negro. Sus combinaciones le dan a esta ave un atractivo único por su coloración y elegancia. La parte superior de la cabeza es de color negro, al igual que los hombros. El lomo y el resto de las alas son de una tonalidad gris fuerte y el cuello y pecho son de coloración blanca muy vistosa. Posee un pico naranja, fuerte al igual que la parte posterior de las patas. Estos colores se acentúan en épocas de apareamiento. El vuelo de la garza mora es lento pero majestuoso y se destaca su peculiar gracia y belleza, debido a que curva su largo cuello en forma de S. En contrapartida de su hermosura posee un graznido tosco y fuerte. La alimentación básica del joco guazú se basa en peces, anfibios, reptiles, batracios, crustáceos e insectos.
Generalmente se las encuentra a orillas de lagunas, lagos, ríos, esteros al acecho de alguna presa. Utiliza su pico largo y punzante como arpón para alimentarse, con un movimiento rápido y certero del cuello. La ardea cocoy construye sus nidos a principios de la primavera en colonias, incluso a veces asociada a otras especies de aves. Raramente nidifica solitariamente. Se reproduce desde julio a diciembre. Su nido es expuesto pero elaborado. Posee una plataforma grande de juncos solamente con el agregado de ramitas en los juncales. Normalmente se compone de 3 huevos ovoidales, de color celeste claro con pequeñas manchas blancas, y la gestación de los mismos es de aproximadamente 28 días. Son muy sedentarias y solo cuando son juveniles buscan su territorio de alimentación, llegando a trasladarse grandes distancias. Si bien se las ve con frecuencia al costado de los caminos, no dudan en levantar vuelo y alejarse ante la presencia del ser humano. La ardea cocoy es un ave muy elogiada por los observadores de aves. Sus enemigos naturales son las águilas, los felinos y las anacondas. No es considerada rara, siendo su densidad poblacional muy buena y cumple una función importante en la cadena regulatoria de las especies. En Paraguay, las mayores amenazas de esta especie son el desecamiento de los humedales, los pesticidas, agrotóxicos y la deforestación de los lugares de nidificación. Nombre científico: Bougainvillea spectabilis, castellano Santa Rita. La Santa Rita es un arbusto trepador de la familia de las Nyctagináceas, originaria de los bosques tropicales de América del Sur y descubierta por el navegante francés Louis Antoine de Bougainville en el año 1768 en Brasil. De ahí su nombre. Llega a una altura de hasta 10 metros y más, con un crecimiento anual de medio metro. Su tronco principal es leñoso con ramas fuertes y espinosas. Tiene hojas verdes muy brillosas de formas acorazonadas y glabras. Lo más llamativo son sus flores hermafroditas de variados colores según la especie, que son 14, y las 4 más cultivadas son la Bougainvillea butiana, con coloración de berrácteas naranja; Bougainvillea glabra, que son las rojas, naranjas y amarillas; Bougainvillea peruviana, de color rosado; y la Bougainvillea spectabilis, de coloración púrpura. Su cáliz está formado por un tubo lobulado y una corola ausente. Las Bougainvillea son capaces de resistir todos los climas, especialmente los muy cálidos y secos. Produce toda la gama de colores en sus flores, que en realidad no lo son, sino hojas modificadas. La flor verdadera es blanca y diminuta, rodeada de hojas modificadas que se llaman brácteas.
Otra particularidad de esta planta es que florece todo el año y casi todo el año en países con estaciones. La Santa Rita, con flores amarillas, blancas y rosadas, son más delicadas y prefieren lugares protegidos del viento y climas costeros donde el invierno es más suave. Las de colores fucsia y rojo se adaptan mejor a climas variados y son las más resistentes. Las bougainvilleas son muy frecuentes en jardines y es una de las plantas ornamentales más comunes en América del Sur y son muy cultivadas en regiones tropicales y subtropicales. Al ser enredaderas, esta especie compite por la luz solar con otras plantas y si no pueden crecer verticalmente, lo hacen horizontalmente según puedan aferrarse a alguna superficie que pueden trepar. Para el modo de poda de la Santa Rita, se recomienda hacerlo a fines de enero, a finales de marzo o principio de abril. La manera es hacer el corte con herramientas bien afiladas y desinfectadas, a modo de evitar cualquier tipo de daños e infecciones, cortando aquellas ramas que se vuelven demasiado largas o las que se encuentran en mal estado. Otro detalle técnico para el crecimiento vigoroso de la Santa Rita es proveerle de un soporte adecuado, aparte de un abonado de humus y turba, con buen drenaje de agua. No es una especie con amenazas debido a la actitud del hombre de utilizarla en los jardines. En Paraguay engalana los jardines de todas las ciudades y los patios de las casas de nuestras campiñas. Ogarinda está ubicada en el predio del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Bueno, esta unidad se origina por un proyecto que yo presenté hace 10 años al que estaba de director en ese momento del Jardín Botánico, que era el ingeniero Velázquez. Él le pareció muy coherente el proyecto y yo lo que solicitaba era un espacio de aproximadamente 1 hectárea para poder desarrollar el proyecto, que consistía básicamente en la crianza de animales bebés. Entonces yo necesitaba un espacio donde ellos no solo se desarrollaran hasta cierta edad, sino que después, cuando empiezan a caminar y empiezan a tener ciertos comportamientos de su especie característicos, tuvieran un espacio. Fue creada en el mes de julio del año 2001 con los fines de contribuir y cooperar con la conservación de las poblaciones de animales silvestres mediante el mantenimiento, cría, rehabilitación, reproducción, dando prioridad a las especies nativas en peligro de extinción. Es una unidad donde fundamentalmente tratamos de aplicar lo que es el cuidado y la investigación y tenemos apoyo de los voluntarios y con la ayuda de la doctora Coppola justamente nos permite mantener esto bien cuidado, bien ordenado, bien limpio, de manera que sea agradable para los animales también, para la visita cuando vienen los más pequeños a visitar la unidad de cría.
Y hay animales bandera, le decimos nosotros, o animales embajadores de su especie, con los que yo puedo hacer entrar el problema de animales en peligro de extinción, sobre todo a los niños pequeños. Y es muy lindo el contacto de los chicos con los animalitos. Yo lo que pretendo es abrir corazones y abrir conciencias, y creo que mucho estamos trabajando en educación. De entre los principales objetivos podemos decir que fomenta la formación de valores y actitudes de las personas para crear conciencia conservacionista, responsable y participativa a partir de programas educativos dirigidos al público visitante. Las especies que hoy se encuentran en Ogarendá son animales que fueron lastimados, rescatados o abandonados a su suerte por personas que la han tenido de mascotas, de juveniles, y estos al crecer se vuelven animales potencialmente peligrosos y de una manutención onerosa. No se debería tener estos animales. Los animales silvestres son silvestres, como se dice. Los domésticos llevaron un proceso de millones de años en domesticarse y se adaptaron a la vida del hombre. Los animales silvestres no. Por ende, también tienen requerimientos especiales. O muchas veces, muchas personas tienen monos como mascotas. Y tienen que tener en cuenta que los monos tienen las mismas enfermedades que los seres humanos. Entonces puede haber una suerte ahí de zoonosis, de contagio de enfermedad del mono al hombre o del hombre al mono. Un ejemplo clásico cuando se dio la fiebre amarilla, por decirte. Cabe destacar la colaboración de grupos de voluntarios quienes trabajan de una forma organizada a fin de brindar la mayor efectividad a los programas ejecutados con las especies que hoy se encuentran en el albergue faunístico. Hay un grupo de 10 voluntarios que vienen desde 8 años a 5 años y otros muy recientes. Muchos hicieron su carrera universitaria mientras venían acá. El aporte a la conservación de especies en peligro a través de programas de cría y reintroducción al hábitat es invaluable. Por ello es importante la elaboración de futuros proyectos con nuevas especies en peligro y conseguir los fondos por poder realizarlos y ejecutarlos. Lleva un trabajo como de la mano del zoológico, ¿verdad? Tanto la unidad de cría como el zoológico trabajan de la mano. Muchas veces casos que nosotros no podemos, acudimos a la unidad de cría, o muchas veces casos que no se puede en la unidad de cría, se acude al zoológico. Entonces también se cumple un rol de unidad y también un rol social, ¿verdad? Ogarendá da una acabada importancia a la formación de los recursos humanos para esta actividad y la creación de la conciencia sobre conservación de las especies silvestres del Paraguay. Esta unidad, la unidad de cría, es todo un lujo, digamos, para la ciudadanía asuncena. Esto de los puntos altos que tiene la Municipalidad de Asunción dentro de todas las funciones y servicios que prestamos a la Municipalidad. Esto es un punto alto y debemos destacar de manera que la ciudadanía sepa que también hay cosas buenas que tenemos acá en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Hoy uno de sus principales proyectos es la cría en cautiverio de papagayo azul, apostando a tener los primeros resultados en los años venideros. Ogarendá es un importante atractivo turístico, pues muchas personas que visitan el Jardín Botánico y Zoológico lo visitan demostrando muchísimo interés sobre las actividades que se vienen desarrollando.
Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.